la vez pasada. El horizonte con el sol resplandeciente, ¿cierto? El amanecer, ¿cierto? La luz del alba de la Reforma Protestante, John Wycliffe. Pero el día de hoy vamos a ver dos personajes tal vez como importantes, que son parte también de esta sistematización, ¿cierto? Porque Wycliffe fue como el impulsador de todo del descontento y lo que se manifestó tanto en la sociedad como también en el clero. Pero también había una persona muy importante, que justamente es el ganso. Él es el patito feo, hermano, para que se den cuenta. La historia, todo esto viene... No, mentira, hermanos. Vamos a ver por qué tenemos esta conexión con el patito feo, ¿cierto? Pero antes de eso, no con el patito feo, no, con el ganso, ¿cierto? Antes de eso, vamos a ver lo que tal vez estuvimos un poco escudriñando respecto a las indulgencias. ¿Correcto? ¿Qué son las indulgencias, cierto? Las indulgencias tenían bastantes aspectos que poco a poco fueron evolucionando, porque las indulgencias en un inicio no era un cambio por una moneda, ¿cierto? Por un par de monedas de oro, de plata, ¿cierto? En este caso lo que sucedía en el Sacro Imperio Romano, sino que esto también había como especie de penitencia. Y todo esto evolucionó y después se malentendió, ¿cierto? Por ya las indulgencias que nosotros ya comúnmente hoy día ya entendemos y estamos familiarizados, ¿cierto? Bueno, las indulgencias, ¿qué son las indulgencias, cierto? Es una remisión de castigo temporal, ¿cierto? Que según las enseñanzas católicas, incluso después de un pecador se haya arrepentido y haya sido absuelto de la culpa de su pecado en el sacramento de la penitencia, porque la penitencia uno comete un error, ¿cierto? Según la doctrina católica, uno tiene que pagar ese error, ese pecado, ¿cierto? A través de algún acto, ¿cierto? Con este caso antiguamente eran las cruzadas, ¿cierto? Las cruzadas eran una especie de penitencia, ¿correcto? Que la gente iba y en este caso podía ser por así decirlo, redimida, por así decirlo, de su pecado, pero no al 100%. Pero todavía podía haber un castigo temporal debido a esos pecados. Había una especie de culpa, ¿cierto? Una especie de consecuencia. Y las indulgencias ofrecían una forma de reducir o eliminar ese castigo temporal, ya sea en esta o en el purgatorio. Entendemos que esa teología, ¿cierto? Perdón, esa enseñanza, esa doctrina nosotros no la compartimos, pero las indulgencias vienen así por ser una especie de anestesia, ¿cierto? Al resultado del pecado, ¿cierto? Como una especie para poder, en este caso, no pagar el pecado. ¿Se dan cuenta? Era así lo que se conocía la indulgencia. Y podría ser cualquier cosa, podría ser una ofrenda, podría ser en este caso un aporte monetario, ¿cierto? Pero no estaba sistematizado como se entendía ahora por un cambio, en este caso una moneda por un alma, ¿correcto? No era así como se veía en un principio, ¿cierto? Era un acto de piedad. Las indulgencias se otorgaban tradicionalmente no solo por donaciones monetarias, sino también por actos piadosos, como peregrinaciones, en este caso como lo vemos en las cruzadas, ¿cierto? Oraciones y ayunos. Por lo tanto, para muchos creyentes, comprar una indulgencia era una extensión de estos actos de devoción y de expresión de fe, de arrepentimiento. Algunos también hacían para aportar también al monasterio, para aportar en este caso a cualquier construcción que se hacía en el momento, pero no una especie de cambio por cambio. ¿Se dan cuenta? Si bien de un inicio la doctrina, en este caso la indulgencia, estaba mal, era errónea, ¿cierto? Porque el que perdona en este caso los pecados de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En este caso a través de su sacrificio, y hagamos lo que hagamos, nunca vamos a merecerlo, pero Él lo hace por su gracia, por su amor, a través de la fe, ¿cierto? Pero vemos que la indulgencia menoscababan, por así decirlo, la obra redentora del Señor. Las penitencias menoscababan también la obra de Cristo. Por eso nosotros no hacemos esta clase de doctrina, no la aplicamos. ¿Por qué? Bueno, porque no son bíblicas. Las indulgencias, las penitencias no son bíblicas. A pesar de que algunas corrientes, ¿cierto?, cristianas o evangélicas lo hacen. Hoy en día tal vez no se habla de indulgencia, pero tal vez hoy día puede decirse como el pactar, ¿correcto? Es como muy parecido tal vez.
Uno pacta y tiene una retribución, ¿cierto? Es como el principio en este caso, del libre mercado, ¿cierto? Compra-venta, ¿cierto? Como eso, ¿no? Pero entendemos que no es así. También se entendía como una seguridad espiritual, ¿cierto? Que la muerte y el más allá eran preocupaciones centrales en la vida de la mayoría de las personas de la Edad Media y el Renacimiento, que lo vamos a ver también. Las indulgencias ofrecían una forma tangible de asegurarse de que uno mismo o un ser querido pasaría menos tiempo en el purgatorio y alcanzaría más rápidamente el cielo. Y se escucha como tan romántico, hermano, pero esto afectaba directamente a las Santas Escrituras. No existía tal, ¿cierto? Y eso la gente lo tenía como en este caso, una doctrina como asumida. Creía en el purgatorio, a pesar de que jamás hubiese leído eso en la Escritura. También habían apoyos respecto a la iglesia, ¿cierto? Algunos creyentes veían la compra de indulgencias como una forma de apoyar proyectos eclesiásticos importantes como la construcción de iglesias o financiamiento de las cruzadas, que eso lo vimos, ¿cierto? Con este rey inglés, Corazón de León, ¿cierto? Que también pidió, ¿cierto? Impuestos y también pidió, en este caso, participación y aporte, ¿cierto? De la gente. Creían que estaban contribuyendo a causas santas y por lo tanto ganando el mérito ante Dios. Y yo creo que ese es el punto, hermano. Que la gente pensaba de que con todas estas cosas que se podían hacer, era un mérito, la meritocracia, ¿cierto? De que esto tal vez tan propio en nuestra naturaleza, de que obviamente si nosotros no hacemos nada, no merecemos nada. Pero si hacemos algo, lo merecemos. Y nos damos cuenta que eso choca completamente con el corazón y la doctrina tan central, cristocéntrica, que es el cristianismo, ¿cierto? Choca con las doctrinas fundamentales del cristianismo, porque no hay ningún mérito en nosotros y nada podemos hacer para agradar a Dios, solamente a través de su Hijo Jesucristo. Y obviamente que hubieron abusos, ¿cierto?, de esta doctrina y sobre todo, en este caso, muy malos entendidos, muy malas interpretaciones, ¿cierto?, que con el tiempo el sistema fue objeto totalmente de abusos, de que eso era, por así decirlo, un tema totalmente por el tiempo. Las indulgencias se comercializaron en forma que se llevaban, ¿cierto?, al malentendido de la población, haciendo que algunas personas creyeran que podían comprar su camino al cielo o pagar para obtener una absolución de cualquier pecado, independiente de su actitud personal y arrepentimiento. ¿Se dan cuenta que es un cristianismo nominal? Mientras yo pueda pagarlo o junte plata tal vez para hacer una indulgencia, estoy perfectamente, yo sigo viviendo como se me da la gana. Feo, ¿cierto? Porque sabemos que el cristianismo no es así, sino que es un cambio de mente, un cambio real en nuestros corazones y nuestra vida, y a través de nuestras obras va a ser medida nuestra fe, ¿correcto? Bueno, cuando inició la práctica de la venta de indulgencias, el concepto de indulgencia evolucionó siempre esto a lo largo de la historia. En los primeros siglos del cristianismo, las indulgencias se relacionaban con la remisión de las penitencias temporales impuestas por los pecados. Originalmente no estaban asociadas a ninguna contribuciones monetarias, ni tampoco a arreglos, ni tampoco tal vez ningún tipo de relación con el dinero, ¿cierto? Pero después con el tiempo sí lo fue. La práctica de asociar donaciones y contribuciones monetarias con las indulgencias comenzó a desarrollarse en la Alta Edad Media. En el siglo XIX, algunas iglesias y monasterios empezaron a ofrecer indulgencias a cambio de donaciones, proyectos específicos como la construcción o reparación, en este caso, de monasterios o iglesias o parroquias, ¿cierto?, que tenían en este caso algún tipo de beneficio externo. Uno de los primeros ejemplos registrados en el tipo de indulgencia fue la oferta de indulgencia de aquellos que contribuyeron a la construcción del puente Santo Espíritu en Roma durante el pontificado del Papa León IX en el 449 y 454. ¿Correcto? Sin embargo, la idea de comprar la remisión del pecado o del castigo temporal en el purgatorio mediante contribuciones monetarias no estaba firmemente establecida por el momento, y fue una evolución que ocurrió a lo largo de varios siglos. En este contexto es donde nosotros vemos el desarrollo de este gran hombre que vamos nosotros a revisar, ¿correcto? Estas explicaciones, porque siempre vamos y damos una pincelada como un hecho, ¿cierto? Que todos sabemos que son las indulgencias, pero tenemos que revisarlo qué son, ¿cierto? Y cómo tal vez evolucionó
y después cuál fue el pic ya más alto, ¿cierto?, de inmoralidad respecto a esa doctrina y que se manifestó posteriormente en la Reforma Protestante. Este prereformador que se llama Jan Hus o John Hus, ¿cierto?, que nosotros también le damos este nombre. De las dos formas se escribe, de las dos formas está bien, ¿cierto? Esto fue en el 1369 y falleció, bueno, nació en el 1369 y falleció en el año 1415, ¿cierto? Esto fue un hombre que nació, ¿cierto?, en Bohemia. Y en este momento, gracias mi hermano, y en ese momento, ¿cierto?, vivía en el Sacro Imperio Romano Germánico y que conocemos ahora como la República Checa, ¿cierto? Se dan cuenta de que de Inglaterra a la República Checa, bastantes kilómetros, no era algo tan fácil como ahora tomar un avión, sino que todo esto era a pie o a caballo, ¿cierto? O en barco. Pero nos damos cuenta de que Hus, que significa ganso justamente en su dialecto, fue un hombre que en este caso fue un erudito, fue miembro de la facultad de la Universidad de Carolina y fue nombrado predicador en la capilla de Belén en Praga en el 402. Esta capilla era muy importante, centro de la predicación de la lengua vernácula, y Hus utilizó este púlpito para difundir sus ideas reformadoras, ¿cierto? Se sintió influenciado por las escrituras y la idea del teólogo que nosotros vimos la semana pasada, John Wycliffe, que criticó varios aspectos de la enseñanza y práctica de la Iglesia Católica. El conflicto en este caso tuvo directamente con la Iglesia. Hus criticó la corrupción de la Iglesia, especialmente la venta de las indulgencias. Wycliffe hizo exactamente lo mismo. Hus exactamente lo mismo. Y como que pasaba el tiempo y era cada vez peor, cada vez más mal interpretada, cada vez más en este caso, que la que utilizaban esto abusaban, ¿cierto?, de la gente y la ignorancia de las personas. También cuestionó algunas de las doctrinas de la Iglesia, ¿cierto?, católica, y argumentó que a favor de la mayor autoridad de la Biblia, sobre la Biblia, la Biblia, sobre la tradición y sobre el magisterio o el clero, ¿cierto?, de que estaban por encima. Entendemos de que existen tres autoridades, ¿cierto?, por si no sabían, ¿cierto?, existen tres autoridades en el catolicismo, que es justamente la palabra de Dios, pero también como una especie de triángulo está el clero o el magisterio, que son las autoridades papales, ¿cierto? Y también las tradiciones, que son también alimentadas por la decisión papal. Entonces son tres fuentes de autoridad. Y en este caso Hus decía, y Wycliffe, ¿cierto?, recordando un poco lo que él creía, y los valdenses con Pedro Baldo, que la única autoridad era la palabra del Señor. Podemos hacer un alto aquí. Tenemos que entender esto. Hus, Wycliffe, Pedro Baldo, inicialmente eran sacerdotes, eran católicos, ¿correcto? Y nos vamos a encontrar que en medio de esto, ellos tenían luces de lo que era, luces de respecto a lo que es la palabra del Señor, ¿correcto? Luces a la escritura, luces a la defender y darnos cuenta de que la inmoralidad era tan grande y dentro de la autoridad, ¿cierto?, de Roma, ¿cierto?, el Papa, eran abusos tan grandes que hacían que ellos sabían y sentían ellos que había que reformarse. Pero ellos seguían, en un principio muchos de ellos sentían que todavía pertenecían a la Iglesia Católica, ¿correcto? Habían ciertas doctrinas que no maduraron. Habían ciertas doctrinas que nosotros que después con el tiempo podemos verlo y podemos desarrollarlo, podemos defenderlo, pero ellos en un principio veían ciertas doctrinas que tal vez chocan con lo que nosotros creemos, porque ellos estaban recién iniciando. Por eso se les dice, o se les da como el título de prerreformadores. Fueron las primeras luces, pues, hermano. No iba a ser todo perfecto. Si eso se fue sistematizando después con el tiempo, con dos personajes también, que después más adelante vamos a verlo, como es Lutero y después Juan Calvino. ¿Correcto? Pero en un inicio, esto fue lo primero, por así decirlo, los primeros rayos de luz de la mañana, como lo vimos nosotros en el dibujo anterior, ¿correcto? En la lámina anterior. Habían conflictos también, ¿cierto?, con Roma, ¿cierto? La controversia alrededor de Hus y sus seguidores llevó a la Universidad de Carolina a dividirse y muchos de sus partidarios, conocidos como los husitas, dejaron la universidad y Praga. Siempre
cuando hay un liderazgo como este, siempre hay seguidores también que mantienen también lo que ellos también defendían, como lo hizo Wycliffe. En este caso Hus también tenía seguidores que, por así decirlo, eran una especie de discípulos, estudiantes, me gusta más decirlo, ¿cierto? Que también fueron convencidos por él y se dieron cuenta de la necesidad de una reforma en su totalidad en la iglesia. Luego, en el 6 de julio de 1415, como dice la presentación, fue, en este caso, asesinado, ¿cierto? A través del concilio de Constanza, y fue un martirio, ¿cierto? Hus fue convocado al concilio de Constanza para defender sus creencias, y a pesar de la garantía, porque esto fue, lamentablemente, fue engañado, hermanos. Hus, esto es un resumen tal vez ejecutivo de lo que estamos haciendo de él, como de su vida, qué es lo que creía, ¿cierto? Y después su muerte, pero él, al momento de ir al concilio, fue engañado porque él se presentó para defender su idea inicialmente. Pero en realidad lo que había por detrás, ¿cierto? Las autoridades romanas, ¿cierto? Y locales también del Sacro Imperio Romano era detenerlo y apresarlo y sencillamente eliminarlo, porque la Inquisición hacía eso. Había en este caso luz del Evangelio, había alguien que estaba haciendo mucho ruido, inmediatamente lo eliminaban, ¿cierto? Y esto fue en 1414. Hus fue convocado al concilio de Constanza para defender en este caso sus creencias, y a pesar de la garantía de un salvoconducto seguro dada por el emperador Segismundo, Hus fue arrestado poco después de su llegada. Fue juzgado por herejía y al rechazar redactarse, ¿cierto?, de sus enseñanzas, fue condenado y quemado en la hoguera, ¿cierto? Entendemos que la hoguera es el lugar donde era una especie de pilar central, donde alrededor había combustible, ¿cierto? Diferentes combustibles como ramas, palos, ¿cierto? Y también aceite quemado y cosas para avivar el fuego, y Hus estuvo al medio y él fue quemado de esa forma, ¿cierto? Y eso es como más o menos lo que sucedió con Hus en resumen. Pero podemos preguntarnos, ¿cierto? ¿Qué creía John Hus en sus doctrinas? Y habían bastantes cosas que nosotros también defendemos, similar a lo que Wycliffe también entendía, pero algunas otras que yo, en su contexto, entendamos esto, de que estos hombres no solamente tenían la responsabilidad de enseñar, sino también tenían la responsabilidad de ser portavoz de la verdad, portavoz también de un pueblo, ¿correcto? Distinto aquí, como por ejemplo, lo vemos acá en nuestra casa, en nuestra ciudad, ¿cierto? En nuestro país, que en este caso hay una entidad, un Estado, ¿cierto? Y una iglesia, y en este caso la iglesia gobierna en este caso todo lo que sucede aquí adentro en el templo, ¿correcto? Y obviamente y pedimos siempre que el Señor dirija en este caso a nuestros gobernantes. Pero estos hombres también gobernaban, hermano. A pesar de que eran sacerdotes, el perfil en este caso de John Hus y de todos los pre-reformadores era de liderazgo. Era gente que lo escuchaba, gente que lo seguía. Entonces, ellos tenían como una especie de doble función. Era el portavoz en este caso de la gente pobre, portavoz en este caso de los abusados, portavoz en este caso de los verdaderos cristianos, ¿cierto? Y de todo lo que se desarrollaba en su ciudad. Por eso era muy importante el rol que ellos aplicaban, ¿cierto? Y ellos cumplían en esta misión, ¿cierto? ¿Qué es lo que quería John Hus? La primicia y autoridad de la Escritura, ¿cierto? Hus creía que la Biblia era la autoridad final en materia de fe y práctica, y en todas las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia debían ser evaluadas a la luz de la Escritura. Y eso lo vemos que es correcto. Se entiende que también vemos que la supremacía, no hay nada más importante, no hay ninguna autoridad en la iglesia, correcto, que es la Escritura. Él también tenía una crítica a la corrupción eclesiástica, en este caso la corrupción romana. Hus denunció la moralidad y la corrupción de muchos líderes de la iglesia en su época, incluyendo los papas. Estaba particularmente preocupado por la venta de indulgencias y otros abusos financieros. Recordemos que el catolicismo tenía mucho, pero mucho poder y dinero. Era un imperio que siempre le digo que tenía las dos espadas, ¿cierto? Tanto la religión y por un lado tenía el gobierno o en este caso el imperio, ¿correcto?
Entendía también que la iglesia era una comunidad de creyentes. Hus sostenía que la verdadera iglesia era una comunidad, ¿cierto?, de cristiana, ¿cierto?, de creyentes y no necesariamente una institución jerárquica dirigida por el Papa y el clero. Creía que incluso un Papa podía estar en error y no ser parte de la verdadera iglesia si no era un verdadero creyente. Ahí nos damos cuenta que Hus también sostenía la creencia de la muerte y la vida, ¿cierto? Fuera de Cristo y en Cristo. La importancia de la iglesia. Aquí estamos como dando las primeras luces respecto a lo que es la iglesia invisible y la iglesia visible. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, escrituralmente, nos damos cuenta de que Hus estaba en lo correcto. Hay un punto que se llama la comunión de ambas especies, pan y vino, entre laicos y el clero por igual. Y esto es tal vez un resumen, hermanos, es que entendemos como laicos a los que no son los partícipes de la autoridad eclesiástica, como en este caso sacerdotes, los cleros. Es decir, que toda persona que no era sacerdote era un laico. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo aquí? De que en medio de esta controversia, Hus se daba cuenta de que los laicos comían pan y en este caso el clero, tomaba vino. Había un desorden de la administración, en este caso, de la cena del Señor. ¿Se dan cuenta? Y eso también Hus lo demandó y también lo criticó, sabiendo de que la iglesia, ¿cierto?, tiene que cenar en este caso, con las ambas especies, que es el pan y el vino. ¿Correcto? Una doctrina también importante. Rechazó el papado, ¿cierto?, como autoridad, influenciado por parte de la idea de Wycliffe y por su propia lectura de la Escritura. Hus llegó a rechazar la autoridad absoluta del papado. Argumentó que Cristo, no el Papa, es la verdadera cabeza de la Iglesia. Y sobre todo, Hus tenía un énfasis en la predicación. Hus creía en la importancia de la predicación y enseñaba que el pueblo debía tener acceso a la Biblia en su propio idioma. Esta idea sería más tarde un pilar central en lo que conocemos nosotros como la Reforma Protestante, ¿cierto? Porque todo el mundo debería tener acceso a la palabra del Señor, ¿correcto? La sentencia de John Hus, ¿cierto? Y esto es en el concilio de Constanza, ¿cierto? Donde vemos que en el 1414, fueron condenados tanto él en vida, Hus, como Wycliffe. ¿Se acuerdan que lo vimos también la semana pasada? Donde John Wycliffe, ya muerto, hermanos, había muerto hace 30 años atrás, cuando se hizo este concilio. 30 años atrás, hermanos, ellos sacaron los huesitos, ¿cierto?, de John Wycliffe, los quemaron, hicieron sentencia, ¿cierto?, los quemaron y después lo dejaron pasar por el río Severn, ¿cierto?, en Inglaterra. Algo tremendo, inhumano, indigno, ¿cierto?, sobre todo de gente que supuestamente era la autoridad espiritual del momento, ¿correcto? Entonces, y Hus, junto con Wycliffe, estos dos pre-reformadores estaban siendo sentenciados, ¿cierto? Fueron declarados en este caso como herejes y llevados frente a los tribunales engañados, ¿cierto? Y fue sentenciado a la hoguera, lamentablemente, ¿cierto?, en el 1415. Podemos entender un poco de que siempre es bueno también ver un poquito, no solamente nuestra vista tal vez al personaje mismo, sino que tal vez hacerle una especie de como lupa, ¿cierto?, pero al revés, para que pueda agrandar la imagen, ¿cierto?, en escala y poder ver el contexto alrededor que estaba sucediendo con Hus, porque después de su muerte también hubieron consecuencias, ¿cierto? Primeramente los husitas, ¿cierto? Suena como israelita, suena como si fuese una tribu, ¿cierto? Pero en realidad no es así, hermano, sino que es los seguidores en este caso, de John Hus, que eran dos grupos, ¿cierto?, que se llaman los calixtinos y los taboritas, ¿cierto? Y el primer grupo, los calixtinos o ultraquistas, también se pueden nombrar de esa manera, esta facción era en este caso moderada y buscaba una reforma dentro de la estructura de la Iglesia católica. Su nombre proviene de la palabra latín
utrake, que significa ambos, en referencia a la demanda de la comunión de ambas especies. ¿Se recuerdan que vimos el pan y por el otro lado el vino para los laicos? Era más moderado este grupo, ¿correcto? Pero el segundo, en este caso los taboritas, nombrados por la ciudad de Tabor, ¿cierto? Tabor es un centro husita. Los taboritas eran más radicales en sus creencias y prácticas, buscaban una reforma más profunda y estaban dispuestos a romper completamente con la Iglesia Católica, salirse de la Iglesia Católica, desprenderse tal vez totalmente de ella sin ningún tipo de relación. Eran estrictos en sus prácticas religiosas y rechazaban muchas de las tradiciones y rituales de la iglesia de ese entonces, ¿cierto? Se generó un conflicto en las guerras husitas, hermanos. La tensión entre los husitas y sus oponentes, incluidos los del propio Sacro Imperio Romano Germánico y también los católicos, ¿cierto?, llevaron una serie de conflictos armados conocidos como las guerras husitas entre el 1419, que aparece ahí en la pantalla, y el 1434. A pesar de estas desventajas numéricas y enfrentarse a coaliciones más grandes, los husitas demostraron ser adversarios formidables en el campo de batalla, en gran parte debido a sus innovadoras tácticas y uso de carros de guerra fortificados llamados carrozas de guerra. El legado del movimiento final, el compromiso, ¿cierto? Y el legado, finalmente las tensiones dentro del movimiento husita y la presión externa llevaron a un compromiso en 1436 conocido como las Compactatas de Praga, que permitía la comunión de ambas especies para los laicos en Bohemia. Aunque la influencia directa del movimiento husita disminuyó después de esto, dejó una profunda impresión en la región y puede deberse a una propulsión, ¿cierto?, precursor de la Reforma Protestante que surgiría años posteriores en Alemania. Vemos también de que hubo un comentario en John Hus en el 1415 antes de su muerte. Aquí tal vez es algo que no hay registro, ¿cierto?, tal vez en la historia de puntualmente cuáles fueron las palabras, pero de que dijo algo, ¿cierto?, de que incluso cantó hasta himnos, cánticos, salmos antes de su muerte. Pero la que más se recuerda de todo esto, de todo lo que dijo, fue esto, de que hoy asan a un ganso, obviamente que es la traducción en su lengua, que en este caso Hus, ¿cierto?, en checo. Pero dentro de 100 años cantarán un cisne que no podrán asar ni silenciar. Esto es bien llamativo, hermano, porque estos personajes que hemos estado viendo ahora, ellos hacen predicciones justamente de lo que iba a pasar después. Estas predicciones no eran, obviamente, inspiradas tal vez por el Señor, pero ellos veían la necesidad de que hubiera una reforma completa, de que en algún momento esta luz no iba a ser solamente rayos de sol, sino que iba a ser posteriormente a lo que conocemos nosotros como la Reforma Protestante. La luz completa, el sol saliendo, ¿cierto?, en su cenit, como lo hizo un himno, completamente alumbrando todo Europa, ¿cierto?, Alemania, y para el beneficio de su iglesia y para el evangelio, ¿cierto? ¿Y qué sucedió, cierto? ¿A quién conocemos como el cisne de la Reforma? Ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Mataron un ganso, pero ahora, más adelante, vamos a verlo. A quien conocemos como el cisne de la Reforma sabemos que es Martín Lutero, ¿correcto? O sea, se refería a Hus, sin saberlo, por hermano. Pero justamente 100 años después apareció un monje agustino clavando las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Pero eso después lo vamos a ver. Nos adelantemos. Y justamente coincidió con la fecha de hoy, octubre. A fin de mes tenemos ya otra fecha más de la Reforma Protestante. Pero no nos quedemos ahí, sabiendo de que Hus no fue el último pre-reformador que conectó tal vez con Lutero, ¿cierto?, que conectó con la Reforma Protestante, sino que también había uno que estaba al final, en este caso, del siglo XV. Pero antes de entrar en él, como en fondo, ¿cierto?, tenemos que también ver un poco el contexto en general de lo que está ocurriendo
también, nuevamente, en estas localidades, ¿cierto? En Europa. ¿Qué estaba sucediendo? De la República Checa, ¿cierto? Tenemos que irnos más al sur, al sureste, porque vamos a ir directamente a Italia, ¿cierto? Donde en estas fechas, hermano, al final del siglo XV, es donde estalló, por así decirlo, se inició este movimiento renacentista italiano, ¿cierto? O como se conoce como el Renacimiento histórico italiano, ¿cierto? El Renacimiento, ¿cierto? Hubo varios aspectos, ¿cierto? Donde nosotros vamos tal vez a dar unas pinceladas, ¿cierto? De lo que, para darnos contexto de lo que sucedió. Hubo una necesidad del retorno de la antigüedad clásica. El Renacimiento vio un renovado interés en la literatura, el arte y el pensamiento de la antigüedad clásica, especialmente en Grecia y en Roma. Los eruditos renacentistas buscaron y tradujeron antiguos textos y los artistas se inspiraron en formas y técnicas clásicas. Tenemos que reconocer esto. De aquí la medicina, el arte, creció y se fue a niveles pero espectaculares. ¿Correcto? El pensamiento humano, la propia filosofía, el humanismo, son cosas que el Renacimiento italiano, en este caso, resultó, ¿cierto? Resurgió. El humanismo, ¿cierto? El humanismo fue un movimiento intelectual central del Renacimiento que enfatiza la importancia del estudio de las humanidades, la gramática, la retórica, la historia, la poesía y la filosofía moral. Los humanistas creían en el valor y la agencia del individuo y promovieron la educación como medio para lograr el potencial humano. Hubieron en este caso también avances en las artes. El Renacimiento vio surgimiento de grandes maestros como, en este caso, pintores, inventores, ¿cierto? No sé cuántas cosas más podemos atribuirle a este hombre, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Tiziano, ¿cierto? Las técnicas artísticas como la perspectiva lineal, ¿cierto? También los juegos de luz y sombra se desarrollaron y perfeccionaron durante este periodo. La arquitectura también, hermano, se desarrolló completamente en este periodo. Fue también, se le podría atribuir la revolución científica. Hubo un renovado interés en la observación y la experimentación en ciencias. Uno de los eruditos tal vez de esta época, que también partió de este siglo, ¿correcto? Y continuó, y de hecho tuvo conflictos estrechos con el movimiento, con la Reforma Protestante, fue Nicolás Copérnico. Y que propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar. Galileo Galilei también hizo importantes observaciones astronómicas que desafiaron las concepciones tradicionales del cosmos. Nicolás Copérnico, entendemos que él enseñó que en este caso, que la Tierra es redonda. Ahora, si usted está de acuerdo, amén, por hermano. Si no, es para otra ocasión. Ahí tomamos 11 y conversamos harto, ¿cierto? Literatura. ¿Se recuerda? Bueno, no sé si alguna vez lo leyeron, pero Ser o no ser. William Shakespeare, ¿correcto? Algunos que tal vez leyeron eso, también viene de aquí, ¿correcto? Viene de este renacimiento de la literatura, ¿cierto? El renacimiento de Shakespeare. Esto usualmente fue italiano, fue general y que también a un descubrimiento, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver después en la siguiente lámina. William Shakespeare, ¿cierto? Escribió sus inmortales obras de teatro en Italia. Dante Alighieri escribió la Divina Comedia. Bueno, tenemos también la imprenta, que esto también fue algo importante de que la Reforma Protestante también a través de esto la impulsó con este hombre que llamado Johannes Gutenberg, ¿cierto? En el siglo XV, que jugó una crucial papel, ¿cierto? Con este tipo de técnica, ¿cierto? Que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero era una especie como de pieza, ¿cierto? Que hacían la imprenta, que ya no era manuscrito, sino que ya era una especie como de timbres, no sé cómo
cuál es el nombre técnico, pero en su tiempo ya pasamos de la imprenta, ¿cierto? Perdón, de la manuscrita allá directamente a la imprenta. Entonces, y eso fue muy importante también para la producción de Biblias, ¿correcto? Entonces, muy importante también entender de lejos, ¿cierto? Que el Renacimiento también hubo bastante avance. En la política, en la sociedad, ¿cierto? En el ámbito político surgieron teorías sobre el Estado y la naturaleza del liderazgo, como las articuladas por Nicolás Maquiavelo en El Príncipe. Las ciudades-estado italianas, como Florencia y Venecia, desempeñaron papeles claves como centros de comercio, cultura y política. Fue totalmente importante, ¿se dan cuenta? El Renacimiento estaba ya en su apogeo en este tiempo. Y en este tiempo también como es cuando surge las voces de los prerreformadores. En medio de estas circunstancias, ¿se dan cuenta? El Renacimiento, tenemos que entender algo, estaba totalmente lejos de las cosas de Dios. Era central el hombre, ¿cierto? El humanismo. Y se dan cuenta, y tomó mucha fuerza, y que esto se propagó por todo el mundo. Pero había luces también de hombres que eran los prerreformadores que estaban defendiendo la palabra del Señor en medio de estas filosofías. ¿Se dan cuenta? Tenemos que también recordar algo. ¿Cuándo fue, hermanos? ¿Se recuerdan? Lo que estamos viendo acá. Esto ocurrió el 12 de octubre de 1492. ¿Qué fue? El descubrimiento de América. ¿Por quién? Cristóbal Colón. Fue en este tiempo. ¿Se dan cuenta? Estamos a finales del siglo XV. ¿Correcto? Entonces, estamos dándonos cuenta de que el mundo definitivamente, desde Wycliffe, correcto, hasta Hus, ahora con el personaje que vamos a revisar ahora, cambió completamente. Era otro mundo. Muy distinto al mundo de las cruzadas. Muy distinto tal vez con ese descontento que había, ¿se recuerdan? Ya aquí estaba cambiando la dirección, en este caso, y el ritmo, sobre todo, intelectual del mundo. Efectivamente, Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Y también había otra cosa más. Y esto cada 500 años sucede. ¿Qué ocurrió en el año 1000? ¿Se recuerdan lo que vimos nosotros cuando estamos viendo los gobernantes y el Sacro Imperio Romano? ¿Qué ocurrió en el año 1000? ¿Qué ocurrió en la sociedad? ¿O qué miedo tenía la sociedad en el año 1000? Se acababa el mundo. En el 1500 también las personas creían que se iba a acabar el mundo. ¿Por qué? Porque la sociedad estaba atemorizada. Habían grandes cambios, fue un cambio rotundo en el ritmo de la sociedad. Entonces nos damos cuenta que esto fue lo que este hombre, que vamos a ver, tuvo que lidiar. ¿Se dan cuenta? Descubrimiento de América, el Renacimiento, filosofías humanas, que es, me van a perdonar, pero me cuesta mucho decirlo, pero voy a decirlo bien. Estuve practicando toda la noche. Girolamo, ¿cierto? Girolamo Savonarola. Perfecto, lo hice súper bien. No, bueno, no me hagan repetir nuevamente No. En el video va a estar súper bien, ¿eh? Así en el video lo van a escuchar bien porque ya lo dije, ya no lo voy a decirlo mal. El pro-reformador, ¿cierto? Que es tal vez la antesala de la reforma protestante. Vamos a ver quién es este hombre y inmediatamente decir que es un fraile, ¿cierto? Usted puede preguntar, ¿qué significa ser fraile? ¿Qué es un fraile, ¿cierto? Cuando hablamos de qué implicaciones tenía que ser un fraile, quiere decir que es un sacerdote, un clero, ¿cierto? Que estaba junto bajo una orden. Y esta orden, ¿cierto? Como una orden, en este caso, de sacerdotes, este hombre está bajo el orden dominicano, ¿cierto? Por eso se conoce como fraile dominico, ¿correcto? ¿Qué consistía en ser un fraile? Tenía que tener, en este caso, una vida consagrada, sobre todo en este caso, una vida piadosa, ¿cierto? De que, en este caso, tenían votos de pobreza, castidad y obediencia. Era en este caso, un sacerdote devoto, ¿se dan cuenta? Tenía una alta, pero muy alta, diría elevada, preocupación por la predicación. De hecho, este pre-reformador tenía la particularidad de que era un predicador innato.
Tal vez los anteriores pre-reformadores eran teólogos, filósofos también, ¿correcto? Rectores, como vimos, nosotros lo vimos, líderes dentro de de su propio país, pero él era, principal función era predicador. Tenía estudios, ¿cierto? Y los frailes, ¿cierto? El estudio es una parte esencial en la vida de los dominicanos, ¿cierto? Desde los primeros días de la orden, los dominicos han enfatizado la importancia de la formación teológica y filosófica como preparación para la predicación y enseñanza. Lucha contra la herejía ellos tienen, pero yo creo que una de las formaciones que tiene esta orden es que efectivamente dan la guerra contra la herejía. Pues en su formación ellos tienen en su ADN, ¿cierto? Ellos están preparados, ¿cierto? Para poder ellos luchar, en este caso, la propia orden dominicana tiene este tipo de formación, una lucha constante, ¿cierto? Con la herejía. Una vida comunitaria, ¿correcto? La predicación natural que ellos hacen es en la calle, entonces tiene muchos roces, en este caso, con las personas, en este caso, en comunes, ¿cierto? Y corrientes por las calles, por las casas, por la comunidad, ¿correcto? Un compromiso con la justicia. En tiempos modernos, muchos dominicos están profundamente comprometidos con cuestiones de justicia y derechos humanos, ¿cierto? Y ayuda a los marginados. Y es así, en este caso, como también tuvo una relación, este hombre, ¿cierto? Girolamo, tuvo una relación también, y su formación tal vez académica es con un hombre que tal vez que lo hemos nombrado en algún momento, que es con Tomás de Aquino. La formación, en este caso filosófica, con Tomás de Aquino. Es sobre todo el enfoque a la verdad y la razón. ¿Se dan cuenta? Hombre realmente preparado. Entendiendo que Tomás de Aquino, ¿cierto?, es conocido por su enfoque en la razón y la fe, trabajando juntas para llegar, en este caso, a la verdad. Aunque Savonarola es más conocido por su pasión profética y su denuncia de la corrupción, también valoraba la verdad y la importancia de una fe informada y una fe razonada. ¿Se dan cuenta? Aquí hay algunos aspectos tal vez clave también en la vida y la carrera, en este caso, de este pre-reformador. La predicación en Florencia. Yo creo que eso fue su responsabilidad, ¿cierto? Este hombre en este caso, tomó esta bandera de la predicación. Girolamo se trasladó a Florencia en el 482 y comenzó a ganar notoriedad a finales de la década de 1480 por sus sermones apasionados en lo que denunciaba la corrupción moral y eclesiástica, ¿cierto? Y precedía el castigo divino en Italia de la iglesia. Él lo que estaba haciendo era predicar realmente el evangelio y condenar a las personas de que su vida moral, la vida tal vez necia que estaba teniendo, y también la poca decencia que tenía en este caso en ese tiempo en Florencia, ¿cierto? Él condenaba a la gente de que si no se arrepentía verdaderamente de sus pecados, se iba al infierno. Obviamente que esto agitó a la esencia total de este caso de Florencia, porque Florencia también estaba preocupada. Todo el mundo, toda Europa estaba preocupado del fin del mundo, del año 1500. Entonces había bastante conmoción a lo que él decía y bastante respeto, porque no era cualquier persona, hermano. Era una persona de autoridad en su localidad. Criticó fuertemente, hermanos, y esto tal vez es algo que solamente un valiente también puede hacer, sabiendo que estaba viviendo en un momento tal vez único también en la historia universal, que es el Renacimiento. Aunque Florencia era el epicentro del Renacimiento italiano, Girolamo, ¿cierto?, criticó muchos de sus aspectos, incluido el énfasis del humanismo secular, el arte pagano. Afirmaba que la ciudad y los ciudadanos necesitaban reformarse y volver a una vida cristiana más piadosa. ¿Se recuerdan? Y tal vez algunas obras que tal vez podemos tener en nuestra mente. De hecho, después de la casa puede googlear. Siempre habían desnudos en las obras de pintura italianas, ¿cierto?, del Renacimiento. Y eso Girolamo en ese entonces obviamente defendía esto y decía que esto era totalmente pagano, porque estas obras manifestaban tal vez cielo,
manifestaba la relación entre Dios y el hombre, ¿correcto? Manifestaba en lo que era la iglesia, la creación, ¿cierto? Pero siempre había un morbo detrás de esto, porque la gente que hacía esto no era gente cristiana, era gente simplemente inconversa, que hacía representaciones supuestamente cristianas y Girolamo eso no lo permitía. De hecho, él tuvo una convocación de que es de controversia, que tal vez, bajo mi opinión personal, no lo hubiese hecho tal vez. Pero él en el contexto, lo que estaba manteniendo en pie eran dos cosas. Primeramente, defendiendo la escritura, defendiendo el evangelio y también defendiendo de la ignorancia de las personas para que el renacimiento no capturase la mente, ¿cierto? O el humanismo entrase en la mente de las personas en Florencia. Entonces él convocó la tan conocida hogueras de las vanidades, que en este caso fueron gente que tenía literatura humanista y de que eso los quemaba, ¿correcto? Habían cuadros y de hecho hay unos relatos, ¿cierto? De que había un pintor, ¿cierto? Que seguía a Girolamo, lo seguía, y en este caso él también en sus pinturas, entendiendo también el contexto que estaban viviendo, él tomó sus pinturas, que me imagino que debían haber sido también inmorales, y los quemó. Y esas obras se perdieron. Desde un punto de vista histórico muy fuerte, tal vez esa obra, no hay porque el Renacimiento, al igual que fue también libertad filosófica humana. Entonces, nos damos cuenta de que este hombre estaba en medio de una situación bien compleja, tanto moral, filosófica y espiritual, ¿correcto? Lideró también Florencia. De hecho, él pasó a ser como una especie de presidente, alcalde, no sé cómo podríamos decirlo. Después de una revuelta sucedió de que él como que estaba en Florencia y cuando hay una situación social, él quedó, en este caso, a cargo porque la gente lo veía como un líder. Era un predicador, era un fraile, pastor, sacerdote, ¿cierto? Que buscaba la verdad y era un predicador evangelista. Era un evangelista. Y él que quería era prevalecer, en este caso, Florencia. Lo que le importaba era Florencia, la salvación, en este caso, de su localidad. Hermano. Era muy rica. Muy rico. Y de hecho, ellos eran quienes financiaban a los artistas para poder generar todo este movimiento cultural. Y a razón de eso, de la persecución que se hizo, bueno, más que nada, esa afrenta que hacían contra la moralidad, nació la figura de que muchas veces nosotros hemos visto que en la escultura aparece la hojita de parra, Sí. tapando los genitales, las partes íntimas. Y por eso él quedó posteriormente como regidor de Florencia. Correcto. Perfecto, hermano. Así es. Muchas gracias por su aporte. El conflicto, en este caso, tuvo conflicto también directamente con la iglesia, ¿cierto? La vehemente crítica de Girolamo a la iglesia y su profecía sobre la renovación de la iglesia lo llevaron a un conflicto directo con la jerarquía eclesiástica, incluido el Papa Alejandro VI. Y eventualmente fue excomulgado. Y como siempre, ¿cierto? Tenemos que entender más o menos qué creía, en resumen, qué creía este reformador Girolamo Savonarola. ¿En qué creía? Creía en este caso que sobre el pecado y el juicio divino, ¿cierto? Savonarola creía firmemente en la inminencia del juicio divino sobre Florencia y en general sobre la cristiandad debido a la decadencia moral. Argumentaba que los pecados de la sociedad incurrirían en la ira de Dios
sino se abordaban y corregían. Él entendía también de que Dios no solamente podía, en este caso, castigar a las personas, sino que también a un pueblo entero, porque Dios es justo y Dios es juez, ¿correcto? Predicó sobre la conversión, ¿cierto? Y también sobre el arrepentimiento, junto con su advertencia sobre el juicio divino, enfatizó, ¿cierto?, la necesidad del arrepentimiento genuino y la conversión. Arrepentimiento genuino, ¿se dan cuenta? Lejos de la cristiandad nominal, simplemente por herencia o simplemente por un tema de gobierno, sino que una cristiandad real. Para Girolamo, el cambio personal y social en dirección a Dios era esencial para evitar el castigo divino y lograr la salvación. Y tenía absolutamente toda la razón. Podemos estar también en acuerdo con él. La Eucaristía. Savonarola destacó la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana, abogó por la devoción y la reverencia más profunda en la celebración de la misa y la adoración del sacramento. Nos damos cuenta de que él defendía la Eucaristía. ¿Se dan cuenta? Que habían cosas que todavía no llegaban a puerto, pero él sí entendía de que esto no era algo trivial, sino que era algo que tenía que verse con mucho, pero mucho respeto. También el criticismo a la curia y al papado, aunque no cuestionó la autoridad papal en sí misma, criticó la vehemencia de la corrupción moral y el abuso del poder de la curia papal y la jerarquía eclesiástica. Para algunos tal vez que no están familiarizados, la curia es el conjunto de organismos y oficinas a través de los cuales el Papa administra los asuntos de la Iglesia Católica Romana. Esencialmente es la administración central de la Iglesia, es una especie de secretaria, por así decirlo, como una entidad completa de que ayuda en función al Papa. Es prácticamente, podríamos decir, el gobierno, correcto, del Vaticano, podríamos decir, correcto. ¿Cómo fue su vida cristiana? Defendió una vida cristiana más piadosa y austera, ¿cierto? Contrapuesta a la opulencia y el lujo que veía en la sociedad de ese tiempo, incluso entre los miembros del clero. Tenemos que entender de que la Iglesia Católica era una corrupción total en este tiempo, ya era una desfachatez, había gente muriendo prácticamente de hambre y las cunas, ¿cierto?, del catolicismo en Roma eran de oro, ¿cierto? Había riqueza por doquier y gente muriendo de hambre, sed y también de peste. Entonces, esto también chocaba con la realidad de que él, que estaba viendo, en este caso Girolamo, y ellos, para dar como una especie de voto, ellos vivían una vida sin pertenencias, austera, sin ningún tipo de, en este caso, de lujos. ¿En qué creía también? En la Biblia y la predicación, ¿cierto? Puso un gran énfasis en la Biblia como la palabra de Dios y la centralidad de la predicación en la vida de la iglesia, y creía que la predicación efectiva tenía poder para convocar a la conversión y renovar la fe de la gente. Tenía absolutamente toda la razón en lo que nosotros hacemos, la predicación del Evangelio, porque a través de la predicación del Evangelio es por así decirlo, lo central, ¿cierto?, en la iglesia para que la gente pueda escuchar el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. ¿Correcto? Creía también él en una reforma total de la iglesia. Desde una perspectiva teológica, Savonarola consideraba que la iglesia necesitaba purificarse y regresar a las enseñanzas y prácticas más fundamentales del cristianismo. Para él, la reforma de la iglesia no era solo una cuestión de estructuras o prácticas, sino una cuestión teológica de fidelidad al Evangelio, no al Papa. ¿Se dan cuenta? En resumen, Savonarola era un innovador teológico en el sentido de desarrollar totalmente la defensa del Evangelio. Su muerte y su legado, Savonarola, ¿cierto? En el 23 de mayo del 498 fue ahorcado y quemado. Plantó semillas de una reforma posterior a su tiempo. Fueron ya las últimas, por así decirlo, señales de luz, ¿cierto?, que daban y mostraban. Tiempo después, ya no estamos hablando de siglos, estamos viendo ya de décadas tal vez posteriores, y diría una década y media posterior, de que ya iba a llegar un momento en que se tenía que reformar la iglesia. Tuvo, en este caso,
el legado, ¿cierto?, de Florencia y el Renacimiento, es lo que mantuvo en este caso la predicación del Evangelio, ¿cierto? Fue, sin lugar a duda, una figura, en este caso, tal vez polémica, polarizante, tal vez, porque sus hechos, ¿cierto?, a lo que estaba sucediendo en la sociedad, generó estos anticuerpos, ¿cierto?, por lo que sucedió con la quema, en este caso, de cuadros, con la quema de libros, literatura, de que él consideraba vanidades, ¿correcto? Y luego de esto, como dijo el hermano Oscar, también influenció en el arte y en el surgimiento de sus ideas años posteriores. El legado de Girolamo Savonarola fue importantísimo. Luego de esto, hermanos, aquí un puntapié simplemente inicial, ya para ir de lleno a lo que nosotros ya conocemos y lo tenemos tan en nuestro ADN, que la próxima semana lo vamos a ver, que es la Reforma Protestante. Así que mis hermanos, ¿algún comentario? ¿Algo que agregar? ¿Hermano? ¿Ignacio? La cosa es ser un fusil. Y él es antiguo, como acabamos de hablar, no, aquí me desmarco y digo, no, yo no soy fusil. Fusita. Porque Fusa ya tenía una condena. Cuando se dice la dirección Fusita, iban a condenar a muerte activa. Entonces, el más que dice, no, yo no, podemos hacer cosas, pero yo no. Correcto. Fue una táctica en este caso judicial. Perfecto. Muchas gracias, hermano. ¿Otro comentario, hermanos? Y justamente coincidió, pastor, que la otra semana tenemos ya nuestro Reforma Days, que coincide con justamente aproximado, porque creo que el 31 cada día martes, ¿no? ¿Correcto? Pero el domingo que viene vamos a revisar la Reforma Protestante. Y probablemente bautismo. Ah, ya, ok. Entonces, si vamos a ver bautismo, no va a haber reforma. Ya, mis hermanos, vamos a orar, ¿les parece? Y le damos gracias al Señor por todo lo que hemos revisado. Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, por su amor, su misericordia, Señor, porque usted ha sido tan bueno con nosotros, Señor.